¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy traemos otra reseña más en el canal. En este caso vamos a estar hablando de Jean Paul Gaultier Le Mol Essence de Parfum, obviamente de la casa de Jean Paul Gaultier. Así que si quieren ver la reseña completa y mi opinión sobre esta fragancia, por favor los invito a que se queden. Para comenzar a hablar sobre esta reseña vamos a hacer como siempre la mención del tema del packaging. Como ustedes pueden llegar a apreciar, la botella es un poco más robótica, por así decir, del cuerpito clásico de la línea Le Mol. Vamos a ver que tiene también el ganchito, que es diferente, o el segurito es diferente, es un poquito más duro y inclusive tiene la etiqueta para arriba. Y a su vez, bueno, obviamente este es un perfume de 75 mililitros, tenemos uno de 125 mililitros, un perfume que está totalmente discontinuado, no se encuentra como se podía llegar a conseguir antes. Acá está la botellita, que es el típico cofre, adentro, bueno, tenemos también, si lo abrimos, el lugar para enganchar el perfume, y por acá abajo también tenemos las características de la fragancia. Como ustedes pueden ver, es un packaging clásico de la línea Le Mol, solamente con algunas diferencias, pequeñas diferencias, como el color más cobre en esta fragancia, o bronce, más mejor que cobre, bronce, y la diferencia es el color más de plata que tenía la línea Le Mol, la clásica, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto por acá. Este es un perfume que fue lanzado en el año 2016, es un perfume, como ya dije, de 75 mililitros, es una concentración Eau de Parfum Intense, y este es un perfume que fue lanzado por el perfumista Quentin Bisch. Vamos a hablar un poquitito de esta fragancia, que es un perfume. Ahí tenemos el atomizador típico y clásico de la línea Le Mol. No cambian nada, se van a dar cuenta por el tema de cómo es ya la contextura misma del atomizador, es igual. La verdad tiene un rango bastante amplio. Un perfume que, si lo tengo que dividir en qué es esta fragancia, bueno, tiene una parte de cuero barra gamuza, porque así lo percibo yo. No es un cuero muy fuerte, muy radical, es un cuero muy parecido a lo mismo que me pasa con CH Men, la línea de Carolina Herrera. Y luego vamos a tener un matiz un poquito más especiado de salida, este cuero gamuza, y de fondo una parte ambarada. Vamos a empezar a mencionar las notas de salida. Como nota de salida vamos a tener la nota de cardamomo y de pimienta, creo que como notas protagonistas al 100%, esta parte bastante especiada. Obviamente después va a tener bergamota y abrótano, que le da como esa parte un poco más cítrica y aromática, pero acá creo que la parte de cardamomo y la pimienta es como que son protagonistas y son bastante especiadas, no son tan cremosas. Por ahí tiene esa parte un poquito más verdecita por la parte del abrótano y la parte un poquito más ácida del jugo de la bergamota. El perfume se empieza a ir secando y ya vamos a tener la nota de cuero, que en realidad para mí es un cuero barra gamuza, porque realmente no sé si se comporta como un cuero tan fuerte. Quizás yo lo mencionaba, que es parecido a lo que es el cuero del CH Men. ¿Qué es lo que pasa? Ahí por ahí se destaca un poquito más a la parte de cuero. Acá es como ese, pero un poquito más rebajado, tirando más a la gamuza, como si tuviese azafrán, pero es esta parte de cuero un poquito más débil. Y luego vamos a tener notas que yo lo menciono como perfumería antigua o fougère, porque tenemos también la nota de lavanda, que ahí va a ser bastante protagonista. Vamos a tener una parte de canela y de salvia, y esta parte de canela junto con la lavanda nos van a dar como una reminiscencia, como un antepasado de los perfumes quizás de los 80, quizás con un cuero más marcado a ese tipo de perfumería, pero obviamente siempre arrastrando a esta parte de salida un poquito más especial, que la salvia condimenta un poquito más a eso, de esa especie un poquito más verdosa y no tan cremosa, ¿no? El perfume se empieza a ir secando y, en mi opinión, ya lo que viene siendo las notas un poquitito más, vamos a decirlo, como más especiadas, empiezan a bajar. Quizás ese cardamomo se vuelve más cremoso, porque sí va a haber una presencia mucho más ambarada de fondo. Tenemos ámbar, tenemos abatonca, también está la nota de vainilla, y por ahí se esconde una parte que yo lo voy a tener que espiar un poquitito, porque tenemos la nota de almizcle como jabonosa, y después tenemos la caña agria, pero tiene un nombre que se llama cañuela santa. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta caña agria, en mi opinión, pasa a ser parte del abrótano y de la salvia. Da como esta parte un poquito más aromática. Nunca va a perder esa parte verde el perfume, de muy de fondo. Y lo que hace esta faceta
final es darle esta personalidad. El almizcle toca muy de fondo, no se siente muy jabonoso, sino que por el contrario se siente muy dulce, un perfume mucho más dulce. Entonces empieza con una salida especiada, un cuero gamuza especiado, y luego se termina yendo para el lado quizás más a lo que uno reconoce como un CH Men. ¿Por qué? Porque va para un cuero mucho más dulce. Es la función de esta fragancia, por lo menos como yo la percibo, ¿no? Un perfume que quizás tiene una salida muy diferente a lo que va a ser el secado, y un perfume que quizás en el secado te puede llegar a gustar mucho más a nivel mainstream, a nivel comercial, que es su salida, porque tiene un impacto de salida quizás un poquitito medio fuerte y especiado, que quizás muchas narices no están entrenadas a sentirlo. A mí me parece que esta salida, yo siempre lo menciono, es una salida quizás muy parecida al Bottega Veneta, el Parfum, la versión Parfum, que es como un índole a una montura de caballo, quizás un poco más gamuza, y con esta parte de pino como más verdoso, más yendo tipo al bosque, pero obviamente mucho más reducido, ¿no? Y después cuando se empieza a secar el perfume, ya es un cuero un poco más dulce. Pero el cuero siempre está ahí presente, un cuero barra gamuza, vuelvo a mencionar, porque no es un cuero tan fuerte. Bueno, esta es una fragancia que a mí en piel me dura aproximadamente unas 5 a 6 horitas, no más que eso, a pesar de ser una Eau de Parfum Intense. Es un perfume que la verdad que carece bastante de performance, por lo menos en mi piel, y así lo llevo a percibir yo durante todo su uso que estuve realizando con este perfume. Un perfume que me ha acompañado durante varios años, y que lo único que puedo, o sea, lo que destaco muchísimo en esa es la parte de salida, esa salida quizás un poco más atrevida, una salida de 1,5 m barra 2, ¿no? Porque es 1,5 m 2, o sea, más o menos este rango, y quizás va a estar media hora. Después de eso se empieza a ir pegando casi a ras de piel, pero es un perfume que esas 5 o 6 horitas vas a sentirlo a ras de piel, por lo menos las últimas 2-3 horas. Es un perfume que no proyecta mucho, que quizás no es tan invasivo. A mí me gustaba utilizarlo mucho para ámbitos laborales, pero es un perfume que no es súper invasivo, y es una fragancia que, bueno, está bueno tenerla en cuenta, porque quizás la salida es un poco media tediosa, pero esa salida de media hora, después el perfume se empieza a ir secando y se pone algo un poquito más tirando una perfumería un poquito más moderna. Muchos me van a preguntar, ¿tiene su parecido al famoso Le Male? Y yo le puedo decir que sí, tiene apenas, o sea, en su 100% no es parecido, pero por ahí encontrás algunas coincidencias en traerte esa parte cuando el perfume se empieza a encontrar esta parte de tonalidad de lo que viene siendo un cuero. Te vas a dar cuenta que tiene esa parte de cuero fougère, de cuero de perfumería antigua. ¿Por qué? Porque es acompañada por la lavanda, porque es acompañada por la salvia, el abrótamo que está ahí presente. También tiene esta parte de canela que quizás te lleva a lo que es la perfumería antigua. Sin embargo, se empieza a ir secando y se pone más dulce. Y algo así encontramos en el clásico Le Male, que tiene una salida quizás de lavanda, un poquito más fougère, y se va para algo mucho más dulce. O sea, modernizan ese aspecto de perfumería fougère a algo, un fougère más moderno. En este caso es como un cuero más vintage, y lo tiran un cuero un poquito más moderno, en este caso un cuero que venía ganando muchísimo terreno, que es el cuero de CH Men, que es ponerle cuero y estas notas dulces. Bueno, acá lo vamos a estar encontrando. En mi opinión, me parece que en su secado se vuelve un poquito más atractivo, un perfume más seductor, un perfume más masculino, sensual, se vuelve mucho más en su secado. En su salida es un poquito más retador, quizás para esas narices, como bien lo comentaba. Es un perfume que es ideal para las estaciones más frescas, otoño, invierno va muy bien. Para mí primavera y verano se aleja totalmente de ese entendimiento, porque es un perfume que se maneja muy bien en estos climas más frescos, ya sea por su salida, quizás verdosa, pero aún así un poco especiada, y en su secado, que es el perfume donde más va a destacar, que es un perfume quizás mucho más intenso en esas notas más dulces. Como comentaba, es un perfume que quizás, a pesar de ser Eau de Parfum Intense y tener estas notas, yo creía que este performance iba a durar un poco más, pero realmente no es así. Esas horitas que me duran son lo mismo para cualquier tipo, ya sea invierno, un invierno muy frío, o un otoño quizás tirado un poquitito más, un otoño primaveral. Ambas me duran entre 5 a 6 horitas. Eso es lo malo y que no proyecta mucho de esta fragancia, pero después aromáticamente es un perfume bastante bueno y un poquitito diferente en su salida, pero un poquito más genérico en su secado, pero gustoso. Es un perfume que, si yo tengo que catalogar el uso de esta fragancia, en mi opinión es un perfume casual tirando levemente hacia lo semiformal. Un perfume que, en mi opinión, en su secado se vuelve, a pesar de todo, que es un perfume que sale bastante masculino retador, quizás se termina secando hacia un punto un poquito más unisex, pero arrastrando mucho más esta perfumería unisex masculina de lo que viene siendo ese
toque de entendimiento de cuero, gamuza y esas notas un poquito más dulces. Es un perfume que la verdad en general tiene un buen lineamiento, es un perfume que quizás al arretador termina bastante bien, o sea, viene el equilibrio, no es tan atosigador, pero ahora vamos a mencionar los puntos positivos y los puntos en contra de esta fragancia. Para comenzar, me parece que si te gustan esos perfumes un poquito más dulces, esos perfumes que sabés que te va a ir bien, que tenés ganas de que esa fragancia te genere cumplidos y esas cositas, bueno, esta fragancia va bien, genera cumplidos, sobre todo en su secado. Otro punto también positivo es que es dentro de los climas frescos, en mi opinión, es un perfume bastante versátil, lo puedes utilizar para una salida rápida, una salida esporádica o también para una cita, me parece que va bastante bien, también para día o para noche va bastante bien, por eso es versátil en climas frescos, eso es otro punto positivo. Más puntos positivos, sinceramente, por ahí que se desprende un poquito de ese entendimiento del emol, pero a su vez arrastra ese concepto, o sea, es como que es un 50 y 50, porque si bien agarramos esa parte de quiero impactar un cuero que se va a lo medio fougère y termina algo más moderno, también lo podemos encontrar ese entendimiento en Le Mol, en dar ese perfume fougère y pasar un fougère moderno. Acá tenemos como un perfume de cuero. Bueno, ese entendimiento a mí me gusta, está bastante bueno, pero bueno, también tiene sus controversias que ahora los vamos a mencionar en los puntos negativos, porque como bien decía, si bien aromáticamente nos da una imagen totalmente diferente a la fragancia en su salida y en su secado, me parece que es bastante retador en su salida y que hay muchas narices que quizás no la puedan soportar en su salida, porque ya digo, es bastante retador en las especias, muy especiado, muy difícil de entender y que tiene como alguna que otra especia que molesta. Yo por ahí de lo que llego a encontrar mucho es la parte de morrón, que bueno, no está mencionada, obviamente nos dicen pimientas, pero para mí está metido acá el morrón, que también lo encuentro en el Bottega Veneta, que es bastante invasivo en su salida, y el cardamomo se mezcla dándole como una cremosidad por ahí un poco más seca, pero también con esta parte de morrón que es quizás un poquitito media tediosa. Tema de general, es como que es una fragancia que no dura mucho, todos puntos negativos, ¿no? Fragancia que no dura mucho, fragancia que quizás a pesar de su versatilidad hay algunas narices que no la soportan, algunas narices, es medio controversial el tema de los cumplidos porque algunos te pueden decir en su secado que es muy rica y en su salida en qué te pusiste, por eso es algo medio controversial que no lo tomo como positivo o como negativo, pero uno sí de los puntos negativos es que si hoy en día querés conseguir esta fragancia no la vas a encontrar con regularidad en el mercado, no sé si está totalmente discontinuada, porque si bien si entras a la página de Jean Paul Gaultier, por ahí te puede aparecer una publicación con esta fragancia en venta y por ahí puede ser que no te aparezca, y hasta inclusive hay algunas personas que venden esta fragancia en 75 o en 125 mililitros, sumamente costosa, que yo ahí no recomiendo para nada. Cuando la fragancia se eleva muchísimo, para mí es un despropósito, ya sé que hay mucha demanda y poca oferta, entonces bueno, incrementan el precio, pero en mi opinión me parece que cuando un perfume se va de precio, a pesar de que sea una maravilla de perfume, me parece que pierde todo razón de uso de compra. Ahora, si lo queremos como coleccionista, podemos ir, es una fragancia que no va a fallar, y si la podemos encontrar en promoción o hasta inclusive a precio regular, es una fragancia que no falla, es una fragancia que en su secado se torna mucho más rico, más cumplidor, más seductor, y por ahí tiene su punto mucho más quizás gusto mainstream, que te va a poder gustar mucho más que en la salida. Solamente digo eso, que tengas en cuenta de que si te gusta mucho más la salida, el secado va a ser diferente, y si por el contrario no te gusta la salida, quédate tranquilo porque el secado va a ser mucho más gustoso para tu nariz, porque tiene ese punto mucho más dulce y da una nota de cuero barra gamuza, y entiéndame ese barra gamuza porque es a eso que se tira ese tipo de cuero, se pone mucho más seductor y hasta más atractivo también para gustos y narices en general, ¿no? Tanto propia como para los demás. Así que bueno, gente, hasta acá ha terminado esta reseña de este tan conocido Le Mol Essence de Parfum de la casa de Jean Paul Gaultier, un perfume que se habló, que se debatió durante estos últimos años, un perfume que ya no sale tan visto en el mercado, pero bueno, quería dejar acá mi punto de vista, mi opinión sobre esta fragancia. Quiero saber ustedes también qué opinan sobre esta fragancia, déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios. También agradecería muchísimo que si les ha gustado el video, dejen su like, que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. También voy a estar dejando como siempre en la descripción del video mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido. Gente, muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.